El día de hoy me sentí guiado a compartir un tema sobre la puerta al tercer cielo. Eh, Le contaba yo a mi esposa que yo personalmente no me sentí, durante muchos años de ministerio siempre he tenido una gran lucha con la definición de los títulos, pero que últimamente me he sentido guiado a presentarlos de una forma en la cual pueda generar una expectativa en el oyente, preguntarse a qué se refiere ese mensaje y luego venir. Y en esta mañana quiero decirles que este va a ser un domingo de enseñanza. Quiero traer ciertas enseñanzas para la iglesia, obviamente, para mi congregación y para todo aquel que quiera. Les recomiendo que tengan papel y lápiz los que gusten anotar, aunque esto queda grabado en la nube, ¿verdad? En estos medios virtuales, pero vamos a tener un estudio bíblico bien interesante. Tal vez no sea el fuego, o tal vez sí, depende de cómo el Señor nos quiera mover, pero vamos a venir a la palabra del Señor. Los voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el libro de Job, en el capítulo 23, en el verso 3, del verso 3 al verso 6. Job 23:3. Después de eso, iremos a Primera de Corintios 15:50 y finalmente iremos a Primera de Timoteo 6:16. Tenemos tres textos, un texto áureo y dos citas que le van a dar contexto a el texto. Dice así la palabra del Señor. Job 23:3 al 6. Dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonará con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ir a Primera de Corintios en el capítulo 15, el verso 50, el cual dice de la siguiente forma. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y finalmente, nuestro último texto, nuestra última cita para aperturar el mensaje de hoy es Primera de Timoteo 6:16, donde dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio eterno y el imperio eterno. Amén. Los quiero invitar a que hagamos una oración y que nos pongamos en la presencia del Señor, nos rindamos a Él. Amado Padre Celestial, en esta mañana yo te doy las gracias de que tú nos has congregado, Señor, que tú has permitido que estos medios virtuales nos unan, Señor, para poder, Padre, sencillamente hacer latente y presente, Padre, la unión, Señor, que hay detrás de todo esto, la unión espiritual de Cristo con su novia, la, la, la unión espiritual de Cristo, la cabeza, con su cuerpo de creyentes, el cuerpo místico de Jesucristo. Yo te quiero pedir que tomes control de este tiempo, Señor, que yo me rindo a ti, Señor. Yo quiero ser usado por ti, Padre. Con temor y temblor vengo ante ti a pedirte, Señor, que tú me ayudes a trazar una palabra correcta, una palabra conforme a la revelación, no desviarme ni a derecha ni a izquierda, trazarla con rectitud, con integridad, sin ningún otro motivo que la inspiración, Señor, de tu palabra, Señor, y de tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Seguramente, Señor, sé como pastor de la iglesia que hay tremendas necesidades y carencias en tu pueblo. Yo te los presento. Ellos ahora se congregan en tu nombre, están delante del ángel del Señor y te pido, Señor, que toda necesidad que ellos tengan, material, física en sus cuerpos, emocional, Señor, eh, incluso en las situaciones de vida en las que a las que están enfrentando, te pido en el nombre de Jesús que tu gracia se derrame, tu sublime gracia se derrame, Señor, y tome control y haga por nosotros eso que el ser humano llama imposible, pero que tú no conoces como imposible, porque para ti, Señor, todas las cosas son posibles. Y nosotros que hemos creído en ti,
tenemos esa misma promesa y por eso es que venimos con esta confianza ante el trono de tu gracia a pedirte que tú envíes la añadidura, entre tanto que nosotros en esta mañana por nos esforzamos por ver el reino de Dios y su justicia, buscándolo, Señor. Ese es nuestro anhelo. Estamos buscando en esta mañana la ciudad cuyo arquitecto y hacedor es Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a empezar a desarrollar este tema. ¿Cómo venir al trono de Dios? ¿Cómo hallar la entrada, la puerta a este cielo, a esta dimensión de vida? Estuvimos diciendo en el culto pasado un poco sobre esto y creo que preferí no ahondar en ello para poder desarrollarlo como corresponde en un culto aparte. De hecho, habrá cosas que mencione hoy de temas paralelos que seguramente serán profundizados en otros cultos. Primero debemos recordar que hay tres cielos. La palabra del Señor nos dice que hay tres cielos. El Salmo 33, bueno, Génesis 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces empieza a explicar cuáles son estos cielos. Tenemos primero este cielo natural que podemos ver con nuestros ojos aquí caminando en esta tierra donde Dios nos ha puesto. Este cielo que se ve celeste, este cielo que tiene nubes, donde las aves vuelan, es el primer cielo. Luego existe el cielo, los cielos de los cielos, que lo relata también el Salmo 33:6, diciendo, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. También dice Primera de Reyes 8:27, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Estas palabras las dice Salomón cuando está haciendo el templo para que Dios more ahí. Dice, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y es que Él habita en un lugar, como leímos ahí en 1 Timoteo 6:16, Dios es un Dios que habita en luz inaccesible. Es como lo define la palabra del Señor. Él está en ese tercer cielo que es una dimensión de vida. Cristo dejó muy claro que el reino de Dios estaba en medio de nosotros. También recordamos cómo cuando Cristo tiene la conversación con Nicodemo, Él le dice a él, primero, que no puede entrar al reino de Dios si no naciere del agua y del espíritu. También le indica que ni siquiera puede ver el reino de Dios. Así que es necesario, es indispensable, es entendido que tiene que haber una forma en la que carne y sangre, se cumpla la palabra, que carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos, pero que nosotros, por alguna vía de transformación, por alguna vía de su gracia, por una vía provista por Dios, podamos ser introducidos en ese glorioso lugar santísimo, en ese lugar donde habita Dios en luz inaccesible. En el mensaje Vida Escondida, el profeta dice, allá afuera en los atrios había una luz natural. Luego en el lugar santo había una luz artificial hecha por el hombre, los 7 candeleros. Pero dentro del lugar santísimo colgaba sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, colgaba una luz sobrenatural para la cual todas las cosas eran transparentes, todo estaba desnudo, nada escapa de su mirada, nada escapa de la luz, de esa luz sobrenatural de Dios. Y vemos entonces un primer testimonio. Ustedes saben, respecto a esto, yo soy un creyente siempre del triple testimonio. La palabra del Señor nos habla de que por boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Entonces, me gusta siempre traer testimonios de la palabra de Dios que nos muestren, que nos indiquen cuál es la vindicación, la seguridad de que esta palabra es la correcta, de que podemos afirmar nuestro corazón en estas cosas. Vean ustedes lo que dice 2 Corintios 12. Este es un primer texto bien importante porque es aquí donde por primera vez se habla de la definición de un tercer cielo. En 2 Corintios capítulo 12, en el verso 1, voy a leer los primeros 4 versículos. Dice de la siguiente forma. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme,
pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. La palabra del Señor nos dice entonces que por boca de 2 o 3 testigos conste todo asunto. Y este primer testimonio de Pablo nos confirma la existencia de un tercer cielo, como lo dice. Tenemos el cielo natural que nos rodea, esta atmósfera, con nubes, con aire, con aves volando. Tenemos un segundo cielo donde están los asteroides, las estrellas, los sistemas solares, donde están los planetas, donde están las galaxias y las constelaciones. Esos son los cielos de los cielos, el ejército del cielo, como lo hubiera dicho, como lo dice también la escritura, que dice también otro salmo, que Dios, mientras que la ciencia no logra contar la cantidad de infinita de astros, de cuerpos celestes, la palabra del Señor dice en uno de los salmos que Dios ya las cuenta y a cada una las llama por su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un segundo testimonio, pero para ello voy a acudir hoy a la ayuda de 3 hermanos. Como vi que los 3 hermanos están juntos, entonces les di una tarea. Hermano Manuel, hermano Manuel, hermano Félix, hermano Josué, les tengo encomendada una tarea. Les he dado 3 textos y el primero de ellos es el libro de Daniel en el capítulo 12, en el verso 4, del 4 hasta el verso 9. Por favor, les pido que tomen la palabra y que nos hagan lectura que uno de ustedes 3 haga lectura de ese texto mientras se preparan los otros 2 hermanos para los otros 2 textos. Dios les bendiga. Que Dios bendiga, hermanos. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y he aquí otros 2 que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual lanzó la diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y para la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, más no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Gracias, hermanos. De hecho, quiero decirles que quiero resaltar, tal vez no se oyó muy claramente, pero quiero que noten que cuando el hombre de este lado del río, en la visión, preguntó cuándo serían estas maravillas, el varón de lino del otro lado del río, que ya lo vamos a identificar, dijo que sería por tiempos en plural, lo cual debe ser por lo menos 2, y la mitad de un tiempo. Eso nos está hablando de un tiempo de 3 y medio, que está hablando de 3 años y medio, que es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, en el tiempo del fin. La semana que quedó pendiente en el reloj de Dios, en el calendario de Israel, en lo que es el tiempo fijado para Israel. Ahora, una segunda cosa que debe quedar clara es que esto es para el tiempo del fin. Notaron que dice
anda Daniel, la ciencia se aumentará. Esto es para el tiempo del fin, para este tiempo en el que nos encontramos. Y la tercera cosa es que estas palabras quedaron cerradas y selladas para el tiempo del fin. Vale la pena rescatar eso. No sé si notaron que en el texto de 2 Corintios 12 decía claramente que, que este hombre que entró en el tercer cielo oyó palabras inefables, y la palabra inefable significa que no puede ser expresado con palabras, que no le es dado al hombre pronunciar. Así que estamos hablando de algo que estaba sellado, algo que estaba bien guardado. Ahora le pido al hermano Josué, que creo que es el que toma turno, que nos lea Apocalipsis 10 del 1 al 7. Por favor, hermano Josué, el tiempo es tuyo. Dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Gracias, mis hermanos. Si notan, en los 3 casos hubo un mensaje con palabras selladas al oído humano. Aquí también dice que se le ordenó a Juan, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y luego jura este ángel fuerte, que es el mismo hombre de lino que está del otro lado del río en la visión de Daniel, él jura que el tiempo no sería más. Solamente que él no dice, él hace un paralelismo, en lugar de decir, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que fueron las palabras que este personaje vestido de lino dijo en el libro de Daniel, ahora trae un poco más de luz y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y quiero que noten algo. La forma en la que tenemos 3 textos, vean, tenemos el texto de 2 Corintios 12, tenemos el texto de Daniel 12 y tenemos el texto de Apocalipsis 10 del 1 al 7. En los 3 textos hallamos que hubo un mensaje con palabras selladas al oído humano. En los 3 casos hubo un receptor de ese mensaje de este lado del río, que quiero que vayan comprendiendo que eso significa que es una figura humana, es un ser humano el que recibe este mensaje. Y hoy entendemos que el receptor es este séptimo ángel. La palabra ángel significa mensajero. Y notaron que dijo al final, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y eso nos lleva a memoria lo que la palabra de Dios dice en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor. Y quiero ser muy enfático en eso. No hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Una característica que tiene Dios es que él revela a sus siervos los profetas lo que va a llevar a cabo. Los profetas son, por definición, la boca de Dios. Así que esto es algo que quiero dejar muy claro. Dejé un tercer texto que nos puede amarrar la idea de que esta figura no es un ser celestial, sino que es un ser humano. Y hay una evidencia bíblica que lo demuestra. Y creo que le va a tocar en turno al hermano Félix leernos lo que dice Apocalipsis 22, del verso 6 al verso 10. Por favor, hermano Félix, toma la palabra. Que los bendiga, hermanos.
dice Apocalipsis 22, del 6 al 10, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bendito el nombre del Señor. Gracias, hermanos, por colaborarme con estas lecturas. Quiero que vean, entonces, hay 4 puntos que quiero rescatar de esa última lectura. Número 1, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. ¿Y qué significa la palabra ángel? Mensajero, para mostrarle las cosas que deben suceder pronto. Número 2, cuando Juan iba a adorar a este personaje que es conocido por estos hombres de Dios por visión en las esferas celestiales, fue conocido en esa forma. Él dice que él lo corrige y le dice que no lo adore. Dice, mira, no lo hagas. Dice, yo soy consiervo tuyo. Soy un compañero de batalla tuyo. Dice, y de tus hermanos los profetas. Ese ángel mensajero era un profeta. Dios ha enviado a su ángel, Dios ha enviado a su mensajero en el tiempo del fin, el cual, según Apocalipsis 22:6, es un consiervo de los profetas. Es un profeta enviado por Dios en el tiempo del fin. No sé si usted puede ver con qué claridad la palabra de Dios nos expone esta verdad. Luego el punto número 3 es que él dice, adora a Dios, a ningún otro. Ese mensajero siempre apuntaría directamente al Dios Altísimo, únicamente a Dios. A ningún tipo, no se desviaría a ningún tipo de idolatría o de doctrina falsa. Él viene con el mensaje de Dios. Y el último punto dice, ahora, notaron que es el 4.º punto que tengo que decirle respecto a ese texto de Apocalipsis 22, lo quiero comparar y contrastar con lo que leímos ya. Notaron que en 2 Corintios 12 dice, palabras que no pueden ser pronunciadas, palabras inefables que no le es dado al hombre pronunciar. Luego, Daniel oye que le dice, las palabras están selladas, están selladas para el tiempo del fin. Luego Juan oye en Apocalipsis 10 que dice, sella las palabras y no las escribas. Pero ahora, en Apocalipsis 22 dice, ahora las palabras ya no están selladas. Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora las palabras están abiertas. Eso significa que están disponibles para que el corazón del creyente la reciba. Esto no es información pública, esto no es algo que pueda ser comprendido con el entendimiento humano. Eso tiene que venir por revelación. Pero sí hay algo cierto. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 2, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que están reservadas para aquellos que le aman. Esa simiente predestinada, esos hijos de Dios llamados y ordenados desde antes de la fundación del mundo, tendrían el atributo, por ese amor que tienen por Cristo y por su obra, tendrían ese atributo de recibir por revelación esta verdad que ha estado sellada y escondida desde el principio, pero que iba a ser revelada al final. Note que no dice que es una palabra fuera de la Biblia. No quiero que piensen, porque no puede haber ninguna revelación que esté aparte de la Biblia. Nada puede ir en contraposición con las escrituras, con lo que ya está escrito, sino que esas palabras que ya estaban escritas estaban selladas al oído, estaban selladas al ojo humano, estaban selladas al entendimiento humano. No sé si ustedes pueden captar eso. Estaban escritas, pero no estaban reveladas. Tenían que ser reveladas, y la palabra de Dios claramente indica que sería un consiervo, un profeta de Dios haciéndolo en el tiempo del fin. Hay gente que dice, no puede haber profetas hasta Juan. Ese es un mal entendimiento de la escritura. Cuando Cristo dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, no está hablando de el llamamiento de un profeta
desde antes de la fundación del mundo, porque ya vemos que aún en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, hubo un profeta llamado Ágabo. Así que no está hablando de eso. Cuando dice la ley y los profetas, es el nombre, es la forma en la que el pueblo hebreo llama a una parte del Antiguo Testamento. Los hebreos hablan de los profetas como el Nabiim, hablan de la ley como la Torá. Entonces la Torá y el Nabiim juntos es un tratado que ellos lo definen como el Tehilim, es decir, que no tiene nada que ver con un espacio temporal, sino que está diciendo que ese compendio de la ley y los profetas ha sido cumplido hasta Juan, que ahí se cierra esa página, ese capítulo. Pero no quiere decir que no hubiera profetas después, porque si ustedes van al libro de los Hechos, encuentran a Agabo. Si ustedes van a Hechos 13, van a encontrar que en Hechos 13 dice que habían varones, profetas de Dios profetizando la palabra. Lo dice Hechos 13. Y también se habla en Efesios 4:11 del ministerio quíntuple, que incluye la figura de los profetas. Así que sería contrario decir que ya no hay profetas. Eso sería una contradicción verdaderamente. No a la luz de lo que el sistema religioso llama profeta, porque en el sistema religioso alguien empieza como evangelista, luego lo ascienden a pastor, luego se convierte en profeta, luego lo hacen apóstol. Eso es totalmente contrario. Dios llama al hombre, Dios tiene un llamado. Si Dios me llamó a ser pastor, yo soy un pastor, no soy llamado, o sea, yo tengo un llamamiento de parte de Dios. Pudiera ser que en un tiempo tuve que hacer obra de evangelista. Eso sí, porque Timoteo, que era un joven obispo puesto en cierta zona a trabajar y edificar una iglesia, Pablo le dijo, haz obra de evangelista. No era evangelista, pero hacía la obra de evangelista. Eso sí pudiera ser. Pero no es que es un escalafón, no es que el pastor es más importante que un evangelista, o no es que el profeta es más importante que un pastor, o no es que un apóstol es más importante que todos los demás. Esas son jerarquías humanas hechas por los hombres. En Dios, el ministerio quíntuple son consiervos que se ayudan mutuamente a la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien, ahora sigamos viendo a Juan, pero como un tipo de la novia. ¿Por qué estoy hablándoles de esto? Yo les prometí que íbamos a hablar de esa puerta. Vamos a mostrar esa puerta. Tengan paciencia. Lo que quiero es que ustedes entren en esto. Carne y sangre no entrará al reino de los cielos. Si vamos a entrar por esa puerta y vamos a llegar al trono de su gracia que habita en luz inaccesible en ese tercer cielo, será por un medio sobrenatural. Dios ha establecido una vía sobrenatural para darnos acceso a ese lugar. En Apocalipsis 10, los invito a que vayan ustedes a Apocalipsis 10. El hermano Josué nos leyó hasta el verso 7, pero quiero que lean conmigo lo que dice después a partir del verso 8. Son solamente 3 versículos. Vaya usted conmigo a Apocalipsis 10, 8 al verso 11. Dice la palabra del Señor en el verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito y él me dijo, toma y cómelo y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Hay varias cosas que tenemos que decir de este texto. Número 1, ese ángel fuerte, ¿quién es? Si ustedes notaron, ese ángel fuerte de Apocalipsis 10:1 viene con el pacto sobre su cabeza. Él tiene el arco iris sobre su cabeza. Y el ángel del pacto, mis hermanos, no es otro que el ángel del pacto, no es otro. Revisa mi WhatsApp. El ángel del pacto no es otro que el Señor Jesucristo. Él es el ángel del pacto. Él es el ángel del pacto. Ese ángel fuerte es el Señor Jesucristo. Y quiero que vean ahora, trayendo esta mayor luz a lo que estamos leyendo. Entonces, en la visión de Daniel,
en la visión de Daniel, hubo un hombre vestido de lino del otro lado del río, que hablaba cosas a un hombre de este lado del río. Ya sabemos que de este lado del río fue un profeta porque no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Del otro lado encontramos que el hombre que está del otro lado del río vestido de lino fino, ese es el ángel del pacto, ese es el Señor Jesucristo, el dador de todo buen don, el dador de la revelación, que le habló directamente a su ángel, a su mensajero. Luego encontramos que nuevamente es mencionado en Apocalipsis 10:1 como el ángel del pacto. Voy a leer mi nota. El ángel fuerte, que es el Señor Jesucristo, quien le da el librito a la novia, solo por revelación del Espíritu Santo. En este caso, quiero que por unos minutos me crean, porque ya lo vamos a comparar, pero por unos minutos escuchen mi voz y crean que Juan está tipificando a la novia de Jesucristo. ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos de lo que era ser salvo o ser condenado por representación espiritual? De que algo está tomando el papel, algo está tomando la representación. En ese momento, en el libro de Apocalipsis, Juan está tipificando, representando a la novia de Jesucristo. Muy bien. Él es el que le da, la novia toma de la mano del ángel del pacto, del ángel fuerte, el librito. Si bien nosotros sabemos que desde 1933 a 1965, un ministerio sobrenatural en un hombre llamado William Marion Branham trajo señales, maravillas, resurrecciones de muertos, discernimientos, solamente como señales para llamar la atención de la gente a lo que sería el mensaje del tiempo del fin. Si bien nosotros entendemos eso, que el hombre de este lado del río, que ese ángel mensajero, que no era un ángel con alas, divino, celestial, no con la visión tradicional que la religión le ha impuesto al hombre, sino la interpretación completamente bíblica de que ángel es mensajero y que este es un consiervo de los profetas, este es un profeta en el tiempo del fin. Este hermano William Branham recibe esta revelación, pero muchas veces en el compañerismo del mensaje se ha cometido el error de asignarle un protagonismo innecesario y peligroso a la figura del mensajero. Él cumplió su ministerio y él tuvo un ministerio poderoso en el Espíritu Santo. Él levantó muertos, él hizo cosas gloriosas, pero él era un hombre y él no era un intermediario entre Jesucristo y su novia. Él era uno que estaba preparando con un mensaje a su iglesia, pero ella tenía que tener un encuentro directo y una revelación directa con el Señor Jesucristo. Voy a explicarme. Noten que no dice el texto de Apocalipsis 10 que Juan tenía que tomar el librito del séptimo mensajero. Dice, lo tomó directamente de la mano del ángel fuerte. Nosotros, la novia de Jesucristo, recibimos la revelación directamente del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia que Cristo llamó el Padre que mora en mí. Ese Dios eterno, el mismísimo Señor Jesucristo, es quien da la revelación. ¿Recuerdan las palabras que dice el Evangelio? Ninguno conoce al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Es Jesucristo el dador de la revelación. Es Jesucristo el que extiende su mano con el librito que antes estuvo sellado, pero que ahora ha sido abierto en los días de la voz del séptimo ángel, y usted, novia de Jesucristo, puede tomar de la mano del mismo Señor de gloria la revelación de la palabra para su vida. Vea el tipo, espero que esto pueda estar calando hondo porque es importante. El ministerio del hermano Branham ha sido llamado desde Dios hasta diablo, y él no era ni Dios ni era diablo. Él era un ungido con el Espíritu Santo y él fue un hombre fiel. Y yo hoy, como ministro del Evangelio, me paro por el ministerio del hermano Branham porque él fue un valiente hombre del Señor que trajo la verdad en el tiempo del fin. Hasta ahí. Le damos el honor que se merece y el respeto que se merece. Pero mucho cuidado, pueblo del Señor, con caer en idolatrías. Mucho cuidado con inclinarse demasiado lado a un extremo o al otro, porque en cualquier extremo vas a encontrar contaminación, dijo el profeta. Tienes que mantenerte en el balance, en el centro, en el equilibrio que el Espíritu Santo nos da en la revelación de su palabra y del mensaje del tiempo del fin. Entonces, el segundo punto es que ella, la novia,
deberá comerse ahora toda la palabra que antes estaba sellada. Aquello que no había sido entendido, que ojo no vio ni oído oyó, ahora lo que estaba reservado para los que le aman ha venido en una revelación. El tercer punto es que ahora ella debe profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y aquí hay un tema importante, el cual es el ministerio de la novia. Y me lleva al siguiente texto bíblico en esta escuela dominical que estamos desarrollando en esta mañana. Efesios 4:11. Los invito a que busquen en sus Biblias, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 11, y que leamos del verso 11 hasta el 13. Pudiera leerse hasta el 16 o 17, pero quedémonos con del 11 al 13, que es suficiente para los propósitos, el objetivo que tiene esta prédica. Dice Efesios 4:11, y él mismo, ¿quién es él? Jesucristo, el que subió, llevó cautiva la cautividad, dice en los textos anteriores, y dio dones a los hombres. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto es lo que conocemos como el ministerio quíntuple. ¿Cuál sería la labor de ese ministerio? Dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ustedes no saben cómo me tiemblan las piernas a mí cuando pienso que estamos teniendo una responsabilidad tan grande los que ministramos la palabra. Ustedes saben, hay gente que se está quemando por tener un lugar para predicar. No saben lo que están pidiendo. No saben lo que, no están considerando bien la responsabilidad que nos es impuesta como ministros del ministerio quíntuple. Se nos pide perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Edificar el cuerpo de Cristo, ¿hasta dónde? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Muchos hermanos me han dicho en el transcurso de mi vida ministerial que parece como un imposible que la novia de Jesucristo se una. Yo lo creo con todo mi corazón porque la palabra de Dios lo promete y Dios cumple todas sus promesas. Y me toca a mí recordarlo y predicarlo y exhortarlos a buscar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, el cual es Jesucristo, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De todas estas cosas tan importantes a las que es responsable el ministerio quíntuple, la que quiero resaltar en esta mañana es la primera. El ministerio quíntuple fue constituido a fin de perfeccionar a los santos. No perfección por perfección, sino una perfección muy clara. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahí es donde quiero rescatar una pregunta que se le hizo al hermano Branham en preguntas y respuestas sobre los sellos en el año 63, el 24 de marzo de 1963, en el párrafo 194, se le pregunta, ¿tendrá la novia de Cristo un ministerio antes del rapto? ¿Por qué de dónde viene esa pregunta? ¿Por qué a alguien se le ocurriría preguntarle al profeta, ¿tendrá la novia un ministerio? Bueno, porque Efesios 4:11 dice que el ministerio quíntuple tenía como fin el perfeccionar a los santos, y ustedes son los santos para la obra del ministerio. Entonces, lo que pasa es que mucha gente piensa que ministerio solamente es estar parado en el púlpito pastoreando una iglesia. Hay ministerios. Dios tiene llamamientos, Dios tiene propósitos, pero es indudable que el ministerio quíntuple tiene esta labor. Es responsable de esta tarea, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Una vez le preguntaron, y quiero ser muy claro en esto porque existen ciertas tendencias que legitiman y validan solamente el darle play a la cinta o al DVD o al CD para escuchar los mensajes del hermano Branham, los cuales son una bendición tremenda, y yo recomiendo que cada uno de ustedes oiga constantemente porque ahí está la voz de Dios hablando. Pero, mis hermanos, pero no para deslegitimar el ministerio quíntuple. No podemos quitarle la importancia. Oigo algunos hermanos que en cierta línea doctrinal dicen que el ministerio quíntuple, la labor de ellos es ser meros repetidores
del mensaje del hermano Branham. Y eso me parece que es contrario a lo que dice la palabra. La palabra de Dios está estableciendo claras responsabilidades y tremendas obligaciones para el ministerio quíntuple. No es solamente repetir, no es solamente darle play a la cinta. Eso sería algo irresponsable. No, no solamente tenemos que repetir, sino que tenemos la labor de ministrar y asegurarnos de que el cuerpo de Cristo alcance la estatura, alcance la madurez. ¿Tendrá la novia un ministerio antes del rapto?, preguntó. Y en el párrafo 233 él dice, seguro, eso es lo que está sucediendo ahora mismo. La novia de Cristo, ciertamente, es el mensaje de la hora. La novia de Cristo, seguro, ella está compuesta de apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. ¿Correcto? Dice, esa es la novia de Cristo. Y desde luego, ella tiene un ministerio, un gran ministerio, el ministerio de la hora. Y será tan humilde, será un ministerio tan sencillo, tan humilde. ¿Por qué les digo esto? Porque en Apocalipsis capítulo 10, verso 11 dice, después de que la novia de Jesucristo, recuerden a Juan tipificando a la novia, después de que la novia de Jesucristo ha tomado el librito abierto, que estaba cerrado, pero ahora está abierto, de la mano del ángel fuerte, el cual es Cristo, se lo tiene que comer. Mis hermanos, tenemos que comernos la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra que estaba sellada, ahora está abierta y tenemos que comerla. Y va a ser dulce en nuestra boca, como la miel. Y va a amargar nuestro vientre. ¿Por qué? Porque nos llama a morir a nosotros mismos, nos llama a entregarlo todo a Cristo, nos llama a rendirlo, llegar, como dijo Pablo, a ese punto donde podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en el nombre del Hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ella tiene un ministerio. Dice el verso 11, después de que se comió el librito, es necesario que profetices sobre pueblos, naciones, lenguas, reyes. Si ustedes se dan cuenta, la novia tiene un ministerio. ¿Y cómo se va a preparar ella para este ministerio del tiempo del fin? El ministerio del mensaje de la hora. El ministerio quíntuple la va a preparar a ella. En otros pasajes que no traje hoy porque no quería alargar mucho, los voy a citar así rápidamente. Hay citas del mensaje donde el profeta dice que el ministerio quíntuple es la vestimenta del cuerpo místico de Jesucristo, que nosotros preparamos a la novia para la obra del ministerio. Es decir, que ustedes no son meros espectadores, ustedes son llamados. Va a llegar un punto, si ustedes van y escuchan el mensaje, almas encarceladas hoy. El profeta dice, habla de esas grandes señales, de las obras mayores, de esos milagros incuestionables que la novia va a hacer. En 1965, el profeta ya tenía bien desarrollado un tema sobre el tercer jalón, que nos habla sencillamente de cómo él tuvo un primer jalón con una señal, con un cierto milagro, un segundo jalón, y le fueron imitados porque él explicaba mucho las cosas. Pero el ángel del Señor le dijo, ese tercer jalón no será imitado, será algo tan secreto. Y él vino y lo manifestó. Él muchas veces fue tomando control de los elementos de la naturaleza. Y él sintió siempre que el amor de Dios se derramaba en cada ocasión, el amor de Dios se derramaba en su corazón, entre tanto que él hablaba la palabra y la palabra venía con ese poder creativo, como cuando llamó a existencia las ardillas que él testifica en varios mensajes. ¿Por qué les digo esto? Porque él también explicó que ese tercer jalón llegaría a manifestarse en plenitud en la novia en tiempo de gran apretura. Y me parece, mis hermanos, que estamos en un tiempo de apretura. Me parece que estamos en un tiempo donde estamos entrando en ese principio de dolores en apretura, y viene la hora en que la novia va a tener que tomar esa fe poderosa y traer a manifestación la grandeza de este llamamiento, traer esas obras mayores y manifestarlas. Lamentablemente, porque así lo determinó Dios y Dios cumplirá su palabra, él dice en el mensaje Almas Encarceladas que ese será un tiempo para los totalmente perdidos. Es decir, cuando Cristo descendió a las almas encarceladas, no fue abajo a testificarles para que alguna fuera salva, porque ellos ya tuvieron sus mensajeros, ellos tuvieron a Noé y lo rechazaron. Pero él vino para mostrarles que la palabra que había dicho Noé estaba cumplida, que él era el cumplimiento de la palabra. Así que vino para testimonio.
Y noten que también dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 24, será predicado este evangelio del reino, no es cualquier evangelio, es el evangelio del reino a toda criatura para testimonio, dice la palabra. No necesariamente para salvación, para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Un hijo de Dios no se va a perder. Una simiente de Dios no se va a perder. Va a entrar. Y eso es otra cosa que es importante aclarar. Muchas personas piensan que va a ocurrir el rapto el día que el último hijo de Dios, que la última simiente predestinada, visite la iglesia y levante la mano y diga, yo acepté a Cristo. Eso no lo mete en la promesa. El día que se bautice, hermano, eso no necesariamente lo mete en la promesa. El día que se santifique, eso puede ser insuficiente todavía. Cuando la última simiente predestinada reciba el bautismo del Espíritu Santo y entre en su nacimiento espiritual al cuerpo místico de Jesucristo. En ese momento, el rapto estará listo para ocurrir porque ya el último predestinado habrá entrado al cuerpo, No entró a la iglesia, no entró al compañerismo del tabernáculo de Emanuel, no entró a leer las cintas y los mensajes, no, entró al cuerpo místico de Jesucristo. Eso debo aclararlo porque muchas veces existe un entendimiento equivocado respecto de estas cosas. Entonces, quería decirles esto porque era necesario. Porque, hermano Eric, usted dice que el tema de hoy es, ¿cuál es esa puerta? Bueno, ya vamos a hablar de esa puerta. Es mi siguiente texto. Vayan, por favor, a Apocalipsis capítulo 4. Mientras ustedes lo buscan, yo voy a hacer este pequeño recuento. La palabra del Señor nos dice que hay 3 cielos. Y en el tercer cielo es donde habita la dimensión de vida. En esa dimensión de vida es donde habita Dios. El reino de Dios está en medio de vosotros. No es un lugar allá lejano. Está en medio de nosotros, pero no puede ser visto ni conocido a menos que tengamos un nacimiento espiritual. Se le dijo a Nicodemo, no puedes entrar, ni siquiera puedes verlo si no naces del agua y del Espíritu. Entendemos que juntamente con esa obra de las etapas de la gracia en la vida del creyente, tuvo que venir un mensaje de revelación de unas palabras que estuvieron selladas, escritas desde el principio, pero selladas hasta el fin, que fueron reveladas en este tiempo del fin y que vinieron en el tiempo del Apocalipsis 10:7, el séptimo ángel. Del 8 al 11 está hablando de la novia. Recuerden mis palabras. Juan representa a la novia. Ahora que usted sabe que Juan representa a la novia, ahora vea lo que dice Apocalipsis 4, verso 1. Dice la palabra del Señor, después de esto miré y he aquí una puerta abierta. Allí está la puerta abierta, la puerta que le quería decir. Y he aquí una puerta abierta, ¿en dónde dice la palabra? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mis hermanos, ¿cuál es esa puerta? Usted sabe claramente, la Biblia no se contradice. Cristo dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesucristo es la puerta, pero también Él indica, porque muchas veces las vías humanas, los delantales religiosos, los esfuerzos religiosos en el sistema religioso denominacional del mundo ha tratado de forzar esa entrada. Y está muy claro lo que dice la palabra de Dios. Él dijo, yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto no es del que quiere ni del que corre, esto es del que Dios tiene misericordia. Esto es de los llamados de Dios. Esto es de los escogidos, ordenados, elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo por el previo conocimiento de Dios, que Él vio quién lo amaría, quién daría su corazón, quién creería realmente en la palabra de su promesa. Dios no va a ser burlado. La palabra cuenta como en una manera de una anécdota, una parábola en la que Cristo dice que hubo unas bodas en la cual alguien se coló, se quiso meter por una ventana. Pues les cuento que no se puede meter por una ventana. Pero en el ejemplo, presentándolo como un símil, alguien entró por una ventana. Y cuando llegó el padre de familia, dijo, amigo, ¿cómo entraste?
¿Cómo identificó él que él no había sido invitado? Porque no tenía el traje de bodas. Porque en el Oriente, en el Medio Oriente, es una tradición de que los que van entrando a una boda se les da una cierta túnica, una cierta vestimenta para que todos se vean iguales. Y les voy a decir algo. Les voy a decir algo. El Espíritu Santo hace que todos nos veamos iguales. Esa vestimenta de los invitados a las bodas no es otra cosa sino el mismísimo Espíritu Santo. Ahí veo sus palmas, veo que están respondiendo a la palabra. Mis hermanos, es el Espíritu Santo el que nos viste, es el Espíritu Santo el que nos hace vernos iguales. No hay diferencia entre un hombre y hermanos de diferentes situaciones económicas, niveles educativos. Somos totalmente iguales en el reino de los cielos. Por eso, vuelvo a recalcar, en el sistema religioso dicen que tu principio empezaste como un evangelista, avanzaste a un pastor, luego te hiciste profeta y luego terminaste como apóstol. Esa jerarquización es una torpeza religiosa, eso es completamente antibíblico. Dios tiene hombres llamados para un propósito y debemos cumplir eso. También esta es una advertencia. Aunque mi tema de hoy no es el ministerio quíntuple, sino que estoy reservando una fecha para predicar sobre esto, quiero que sepan que hablaba yo con un hermano ministro, es un evangelista, y él me decía, hermano, es admirable. Yo le estaba contando cómo algunos hermanos de mi congregación se gozaban con sus prédicas. Y él me decía, mira, hermano, es admirable porque yo conozco a algunos pastores que no le permiten a sus ovejas que oigan a otros predicadores. Y yo le decía, bueno, hermano, eso sería como que yo soy el dueño de la congregación y la congregación no me pertenece a mí. Yo no morí en la cruz por ellos. El único que es dueño de esa congregación es mi Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Nadie más tiene propiedad sobre el rebaño de Dios. Y quiero ser muy claro, tal vez lo repita en días futuros, pero quiero ser muy claro. Necesito yo, ese hermano era un evangelista y yo le decía, yo como pastor necesito al evangelista. Cada uno tiene su llamamiento. Yo como pastor necesito al maestro, necesito al profeta, necesito al apóstol, que ahora son los misioneros. Les cambiaron las palabras, pero la palabra apóstol significa enviado. Un apóstol es uno que ha sido enviado, es un misionero. No me voy a meter mucho en ese tema, pero sí quiero que sepan que hacer una distinción. El hermano William Marion Branham fue un profeta dispensacional. Él no era un profeta del ministerio quíntuple. Él vino con una revelación. Él fue un profeta mayor que vino con una revelación en una dispensación que estaba prometida en las escrituras. Él se sale del cuadro, es un llamamiento muy alto. Él trajo una revelación muy grande. Y tan grande como fue su ministerio, tan grande que en las esferas celestiales, cuando entró en esa visión, Juan quiso inclinarse ante él para adorarlo. Él dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Yo solamente soy un hombre, adora a Dios. Esa fue la posición del hermano Branham. Él siempre apuntó hacia Jesucristo y nunca permitió, él condenó que la gente pusiera su mirada en él. Es como que la gente me viera a mí, yo solamente soy un micrófono, pero el que habla la palabra es Jesucristo, el que trae la inspiración y la revelación es Jesucristo, porque solo él murió en el Calvario y su vida fue libertada de ese cuerpo en el que estaba cuando se fue rota la célula de sangre, el Espíritu Santo cayó sobre la iglesia y vivificó la palabra. Entonces, el hermano Branham fue un profeta mayor, un profeta dispensacional. Los profetas del ministerio quíntuple son profetas menores, como Ágabo en el Nuevo Testamento. Así que no es extrañeza que pudiera haber un profeta menor. Hay hombres de Dios que tienen visiones y esas visiones se cumplen. Hay hombres de Dios que tienen llamamientos santos y son muy espirituales y Dios los usa tremendamente. El hermano Branham tuvo un gran ministerio y algunas veces oigo errores como estos. He oído gente que dice, cuando el ángel mensajero abrió los sellos, y yo ahí detengo a la persona y le digo, un momento, el hermano Branham no abrió ninguno de los sellos, ni el primero, ni el último, ni ninguno. Hermano, ¿por qué dice eso? Porque mi Biblia dice que fue el Cordero el que abrió los sellos, porque no había otro digno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Jesucristo es el único digno.
Entonces, hay que combatir ese error. Ese es un error doctrinal. Hay que combatirlo. Hay que desenmascararlo, porque eso es para tropiezo de las personas. Y recuerden lo que vimos hoy, que la palabra de Dios nos muestra que la novia toma de la mano del ángel fuerte. Es directamente la novia tomando de Jesucristo la revelación que ha sido abierta en este tiempo. Pero el texto que leemos de Apocalipsis 4, donde dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta, y la primera voz que oí como de trompeta habló conmigo y dijo, sube acá. Esa puerta abierta es el mismísimo Señor Jesucristo. Él ha abierto un canal. Él es la vía provista por Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Dice, teniendo un sumo sacerdote en el lugar santísimo, dice, entremos a través del velo que es su carne. Dice, entremos confiadamente. Dice, confiadamente, lavadas nuestras manos con agua pura, dice, entremos confiadamente al trono de su gracia. Hoy tenemos acceso al lugar santísimo por medio de la puerta que es Jesucristo. Esa dimensión de vida, ese tercer cielo se abre delante de nosotros. Recordarán el mensaje del miércoles, cómo caminamos un terreno natural, pero lo hacemos de una manera espiritual, hasta esperando que lo celestial se manifieste en nuestras vidas. Ahí está, esa puerta se va a abrir. Como se le abrió a Enoc, se le va a abrir esta novia. Esa puerta se va a abrir porque la palabra de Dios lo ha prometido y es imposible que esa palabra no se cumpla. Dios cumple todas sus promesas. Cristo cumple la palabra. Él cumplió cada cosa que fue prometida en su ministerio. Dios ha establecido. Qué bueno es Dios, hermanos. Yo quiero que usted sienta, experimente el gozo de las promesas de las que somos dueños. Con razón dice la palabra del Señor que nosotros somos poseedores de mejores promesas. Esta novia del tiempo del fin. Vean, mis hermanos, Cristo no solamente murió haciendo una perfecta obra de redención para nosotros. En su muerte liberta al Espíritu Santo que estaba en él, el Padre que mora en mí, dijo él. Ese Espíritu Santo es liberado para vivificar la palabra, para caer en la iglesia, para darle un bautismo de fuego del Espíritu Santo al creyente, para darle un nacimiento espiritual que lo meta en el cuerpo de Cristo. Tremendo es eso. Y no solamente proveyó esta vía, sabiendo que el sistema religioso se iba a desviar con el paso del tiempo, él vino y envió un mensaje, él preservó un mensaje que estaba guardado para el tiempo del fin. Él sabía que iba a hacer falta. Por favor, si hay algún amigo o amiga que no conozca de este mensaje y lo esté oyendo por primera vez, quiero que se haga una pregunta. La palabra del Señor dice en San Juan 17, Cristo oró para que todos los hijos de Dios fuéramos uno. Vea usted la religión humana. Vea usted las diferentes religiones. ¿Cree usted que ellos podrán ser uno? Como el uno, el tipo de unidad de la que habla Efesios 4. Un Dios, un bautismo, una fe, un Señor de todos. ¿Cree usted que el hombre puede conseguir esa clase de unidad? Esa unidad no es humana. Esa es una unión sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Es la unión entre Cristo, la cabeza, y su cuerpo místico, que es su novia, su iglesia. La iglesia sobrenatural, el cuerpo sobrenatural de Jesucristo, el cuerpo místico de Jesucristo, donde Él mora en vasos de barro. No solamente proveyó entonces una redención perfecta, un Espíritu Santo enviado para hacer viva la palabra al corazón del creyente, sino que también envió un mensaje que estaba sellado para el tiempo del fin y envió un ángel mensajero para traer ese mensaje. Y no se quedó allí, porque el hermano Branham falleció en 1965. Entonces podríamos decir que se acabó la cosa. No, quedó establecido dentro de la revelación y la restauración de la palabra. El mensaje mostró la importancia que tenía el ministerio quíntuple. La novia no está desamparada, porque hoy está el Espíritu Santo trabajando en un ministerio quíntuple que está preparándolo a usted, mi hermano, a usted, mi hermana, en el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Escúcheme, usted tiene un ministerio, usted tiene un llamado de Dios para cumplir. Usted tiene que caminar por esta vida y traer esas obras mayores
a manifestación. Usted tiene que hablar la palabra y tiene que ser un testimonio viviente delante de ellos. El profeta solía decir que en la tradición religiosa hacen imágenes de yeso, de cemento. Son imágenes muertas de un Dios muerto. Pero Dios en su manera provista tiene imágenes vivientes de un Dios vivo. Usted es una imagen viviente. Usted restaurado es la imagen viviente del Dios vivo. No imágenes muertas de un Dios muerto, sino imágenes vivientes. Usted está reflejando, su vida tiene que reflejar a Jesucristo a este mundo. ¿Para que entre el último predestinado? Sí. Y llegará un punto en que ese evangelio del reino será pronunciado para testimonio. Declararemos la verdad del Señor, viviremos sus milagros, experimentaremos su gloria, testificaremos su verdad, aunque los ojos incrédulos lo vean y no lo acepten, pero quedarán sin excusa en aquel día en el tribunal de Cristo, por cuanto fue testificado en el poder del evangelio esta gran realidad. Novia de Jesucristo, hay una puerta abierta en el cielo. Juan, que es tipo de la novia, oyó la voz de trompeta, que es la voz de Dios, usted sabe, porque el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Esa trompeta de Dios es la voz de Jesucristo, ya haciéndonos un alto llamado a entrar. Muchas veces lo he dicho, pero vale la pena recordárselos. Antes de que una molécula de nuestro cuerpo, que un átomo de nuestro cuerpo sea transformado antes de que seamos transformados en ese cuerpo glorificado, antes de eso, tenemos que haber sido raptados potencialmente en nuestro corazón. El rapto habrá ocurrido. Hemos sido tomados para Dios y para su gloria. No importa no importa cuán mal vaya el mundo, su novia ya ha sido tomada en su corazón. Ya ese corazón, esa vida ya le pertenece a Cristo. Ya se ha santificado, ya está viviendo la vida, ya está viviendo la palabra. Y por lo tanto, ella oirá la trompeta de Dios, la puerta en el cielo se abrirá. Usted oirá la trompeta de Dios que le dice, sube acá, sube acá. Usted tendrá un llamamiento y usted será levantado en el poder de la gloriosa resurrección. El poder vivificador del Espíritu Santo no solamente transformará su cuerpo, sino que lo levantará en los aires para encontrarse con Jesús ahí. Somos sabedores de estas verdades bíblicas y aprovechamos esta ventana, esta vitrina que estos medios virtuales nos permiten para contarle a las personas sobre esto. Desde 1933, la voz del séptimo ángel mensajero empezó a sonar y restauró la palabra y culminó la parte más alta de su ministerio fue en 1963 con la revelación de los 7 sellos. No quiere decir que el hermano Branham abriera los sellos, porque él era solamente un hombre. Citando Apocalipsis 22:6, adora a Dios, yo soy tuyo y de tus hermanos los profetas. Y quiero que piensen en esto. Me gusta, la manera de Dios es tener 3 testigos. Siempre ha dicho en boca de 2 o 3 testigos, conste toda cosa. Y esto es como cuando, ¿para qué sirve el triple testimonio? Vea, si usted se fija, eso de que en boca de 2 o 3 testigos, por ejemplo, si usted se quiere casar, si usted es soltero y se va a casar, normalmente el abogado le pide que traiga a 2 testigos, que firmen confirmando que lo conocen a usted y que saben que es soltero y todo esto, aunque ellos lo verifican en los estudios registrales, pero lo que trato de decirles es que es común que haya 2 testigos firmando ahí. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el banco que había una situación especial. Algunas veces llegaba a la ventanilla alguna persona que no sabía ni leer ni escribir, pero tenía su cuenta de ahorros. Entonces lo único que podía hacer era dejar su huella impresa. Y en aquellos tiempos no se tenía la tecnología de ahora en la cual se puede identificar claramente quién es la persona por la huella. En aquel tiempo no se podía. Era solamente dejar la manchita del dedo que lo mojaba en tinta ahí en el documento de retiro. Entonces el banco escribió una política que decía que 2 de los funcionarios del banco lleguen ahí y que pongan su inicial, que pongan un visto bueno verificando que ustedes vieron la cédula, identificaron a la persona
y presenciaron que esa impresión de huella digital fue hecha por el dueño de la cuenta. Ahí están los testigos confirmando eso. Incluso cuando hay un accidente de tránsito, que es un incidente, normalmente el tráfico y también los agentes de seguros toman testimonios de la gente que estuvo ahí en el accidente. Y entonces me gustaría que usted viajara con su imaginación ahí a la esquina de la municipalidad en el parque, por el parque de Guadalupe, por el parque de Grecia, ahí donde está la municipalidad. Imagínense en ese cruce de semáforos que hubo un choque. Posiblemente el oficial de tránsito le pregunte a alguien que estaba sentado en el pollito del parque y lo vio desde cierto ángulo. Posiblemente alguna persona iba saliendo de la municipalidad y presenció el choque. Posiblemente alguien estaba saliendo del Banco Nacional, que está en la siguiente esquina, y presenció el choque. Tenemos 3 testimonios. Y el oficial de tránsito le va a decir al del parque, ¿y usted qué vio? Bueno, yo vi que esta persona se brincó el alto. Ah, ¿y usted qué vio? Yo vi que esa persona cruzó estando el semáforo en rojo. La declaración de los dos no es exactamente igual, pero apunta hacia la misma dirección. Fueron testigos de la misma cosa. Y así es lo que estamos viendo en esta mañana. Dios le abrió una ventana a Pablo, al apóstol Pablo, que dijo, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. Pero conocí al tal hombre que le fue dado en ir al tercer cielo. No está hablando de que muchos, dice que un hombre le fue dado ir al tercer cielo y escuchó palabras inefables que no le es al hombre dado pronunciar. Palabras que estaban cerradas, palabras que estaban selladas. Primer testimonio. Como oficial de tránsito hoy le tomé el parte al apóstol Pablo. Y ahora me dirijo al profeta Daniel y le pregunto, Daniel, ¿y tú qué viste? Y Daniel me dice, se me abrió una ventana en el reino de los cielos y yo pude ver a un hombre de aquel lado del río, del otro lado, del lado del más allá, del lado sobrenatural, más allá de la cortina del tiempo. Vi a un hombre vestido de lino fino en justicia. Ese es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y de este lado del río a otro, de este lado, en el terreno de lo humano, en el terreno natural, a un hombre que le preguntó, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y él le dijo, en tiempos y la mitad de un tiempo. El periodo de 3 años y medio. Luego, vemos en esa misma visión, otra ventana se abre, le vamos a preguntar a un tercer testigo cómo vio el incidente y le preguntamos a Juan, el apóstol, Juan, ¿tú qué viste? Y dice, yo vi al ángel fuerte que puso un pie sobre la tierra y uno sobre el mar y juró por el que vive, igual que el de Daniel 12, diciendo, el tiempo no será más. Pero en lugar de decir tiempos y la mitad de un tiempo, él no se fijó en el alto, se fijó en la luz roja, pero está hablando del mismo acontecimiento espiritual. Dijo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios se consumará. Y todo eso nos muestra el testimonio. Ahora, todo el mundo vio a los participantes en ese incidente. Pero cuando viene alguien como Juan, que no ha tenido una comprensión clara de lo que está viendo, porque la revelación, recuerden mis hermanos, la revelación es progresiva. La comprensión espiritual de la palabra de Dios se hace cada día más honda, más profunda, más rica en la vida del creyente. Usted no puede seguir siendo el mismo de hace 10 años. Su comprensión tiene que ser más profunda. Nos vamos a preguntarle a Juan, y Juan nos va a contar que le habló a uno de estos personajes y que se iba a inclinar para adorarlo. Y él le dijo, no, Juan, no lo hagas. Yo solamente soy un consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Hermanos, tenemos un hermoso cuadro pintado en esta mañana. Tenemos 3 testimonios de un acontecimiento sobrenatural que ocurrió en las esferas celestiales. Dios tuvo testimonios en diferentes tiempos, diferentes siglos, diferentes lugares. Profetas de Dios entraron en la esfera celestial y vieron el acontecimiento espiritual de la revelación de un misterio que estaba sellado desde el principio, pero sería revelado hasta el fin. Y en todos los casos las palabras estaban selladas para el tiempo del fin, hasta los días de la voz del séptimo ángel. El séptimo ángel cumplió su ministerio. De 1933 a 1965 cumplió su ministerio. ¿Se acabó todo? ¿No hay nada más que hacer? No, señores. Hoy el ministerio quíntuple fue restaurado por medio de la palabra que fue revelada, y hoy el ministerio quíntuple está perfeccionándolo a usted, creyente de Jesucristo,
para la obra del ministerio al cual Dios lo está llamando. Y Él ha abierto una puerta. Esa puerta espiritual ya está abierta, potencialmente ya está abierta. Un día, cuando venga la hora fijada por el Padre, usted oirá la trompeta de Dios en su corazón y usted sabrá que la hora de volver a ver hacia arriba, esa puerta abierta, ha llegado. Pero esa puerta tiene que estar abierta ahora usted. La puerta al cielo es una puerta al entendimiento, a la revelación, a la edificación del cuerpo de Cristo. Ella, dice la palabra, que será sin mancha y sin arruga. ¿Cree usted que un hombre, cree usted que un pastor o un ser humano común y corriente podría hacer una obra semejante a esa? Yo sé que ustedes piensan lo mismo que yo, que los hombres somos insuficientes para eso. Pero la intervención del Espíritu Santo, vivificando una palabra que lo unge usted de fe, va a producir una novia sin mancha y sin arruga. Lo va a lograr porque está prometido. Y vean cómo, vayan y revisen lo que evangelistas, pastores y maestros y apóstoles están predicando, los creyentes de esta hora revelada, este mensaje revelado en el tiempo del fin. Vaya y cheque, estamos hablando la misma cosa. Estamos hablando la misma cosa. Porque el Espíritu Santo es uno y es el mismo. Él no se contradice. Él está inspirando. Así como Pedro y Juan, Pedro y Pablo se encontraron 14 años después y hallaron que estaban predicando lo mismo. Así también el Espíritu Santo está interviniendo y está actuando en el ministerio quíntuple. Confía en el ministerio quíntuple. ¿Cuál es una vindicación? Eso lo veremos en otra prédica, porque ya me sería meterme en otro tema. Estoy preparando una enseñanza sobre el ministerio quíntuple. Pero valga esta mañana para poder traer este tema. Hay una puerta al tercer cielo. Esa puerta es la obra redentora de Cristo en el Calvario. Él es la puerta. Él nos dio acceso al lugar santísimo por medio de su carne. Él es la puerta abierta. Solamente que no lo sabíamos, porque Dios tuvo que mandar un profeta para poder revelar que habría un ministerio quíntuple que edificaría al corazón de los santos para la obra del ministerio. Váyase pensando en esto. El pastor dijo, yo tengo un ministerio, yo tengo un llamado. Y Dios no se desdice de su llamamiento. Él va a hacer que usted lo cumpla. Espero que estas palabras los llenen de fe y bendigan sus corazones. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Dios me los bendiga.